Alfredo Blanco venía hablando recién con respecto a la inflación. La pregunta es cuánta realidad hay entre lo que se compra y lo que se come. El INDEC puede tener sus datos, la provincia puede tener también sus números, pero quizás quien tenga la certeza más, lo más concreto en materia de certeza, en materia inflacionaria, sobre lo que se saca del bolsillo para comprar en una despensa en un supermercado, me animo a aventurar que la cifra más contundente de todo esto y más cercana la tiene el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Y estamos en línea con su gerenta, Vanessa Ruiz. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, Vanessa, ¿qué está dando en el último informe que nos han provisto hoy? Bueno, desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias hemos elaborado y una medición del 3,61% para la inflación de lo que fue noviembre. Noviembre que llegó con una batería de incrementos en general y que si ya analizamos lo que significa la inflación acumulada del 2020, estamos en un 32,71%. Para no caer en la línea de pobreza, una familia necesita de 52.917 pesos. Obviamente, entre la realidad y los números hay una brecha importante. Claro, claro. Por eso decía yo, ¿cuánto hay en realidad entre lo que se compra y lo que se come? Es así, las familias han atravesado un difícil contexto. Ya esta pandemia, la COVID-19, nos encontró debilitados, tanto a los comercios como a las familias. Estas familias que en una de las encuestas que realizamos, el 88% ha sido afectada de alguna u otra forma en el recorte de los ingresos familiares y con este impacto que han tenido también el crecimiento en los alimentos, porque estamos hablando de un 3,61% de inflación para noviembre, pero los alimentos se movieron mayor que lo que es la inflación. 4,21% fue el incremento de los alimentos. Claro, la inflación núcleo. Es así, es así. Sobre todo las dos últimas semanas de noviembre, y sobre todo también rescatando esto, el último trimestre, los 3 últimos meses, hemos tenido fuertes incrementos en lo que se refiere a materia alimentaria. Es el último eslabón de lo que las familias recortan, pero ya también observamos recortes y reemplazos alimentarios, porque verdaderamente la capacidad adquisitiva de las familias está totalmente limada y no se ha recuperado a la velocidad en la que llegan todos estos incrementos. Es decir, que se cae también en mala alimentación. Es así, realmente, uno de los mayores incrementos y los mayores deterioros que hemos visto en noviembre, por ejemplo, ha caído abruptamente el consumo de frutas y verduras, pero por supuesto que está íntimamente atado a lo que son sus altos costos. El, Claro. el, por ejemplo, el producto que más se consume, uno de los que más se consume, que es la papa, suele mantenerse en su precio anualmente, sufrió fuertísimos incrementos en lo que fue noviembre. Frutas y verduras, los cítricos, cerca de los 100 pesos, un kilo de manzanas que ronda los 200 pesos, bueno, esto impacta de lleno. Lejos está la teoría de nuestras nutricionistas que nos aconsejan 3 unidades de fruta por día cuando hay familias que solamente optan por comprar papa y distintos hidratos de carbono como lo es harinas, azúcar, arroz. El arroz, por ejemplo, ha tenido un gran incremento en su consumo, pero también paralelamente ha sido el producto que más incrementó anualmente. 112% fue el incremento del precio del arroz. Esto verdaderamente impacta de lleno en las familias más humildes. Ahora, Vanessa, con este nivel de 52.000 pesos para la línea de pobreza y teniendo en cuenta que venimos de una pandemia con empresas cerradas, con 4 millones de desocupados, que realmente es extremadamente importante, y 40% de informalidad.
La pregunta es, ¿cómo se recupera el nivel de producción para poder sostener al menos un nivel de pobreza de esta naturaleza? Sostenerlo, digo, desde el punto de vista de la recaudación, de lo que la gente percibe en sí mismo, sin un nivel de producción serio, cierto y en avance. Bueno, principalmente y la herramienta con la que se puede construir, reconstruir todo esto, es tratar de contener la inflación. Obviamente, hasta que la inflación no pueda llegar a contenerse, esto va a seguir diezmando tanto a las economías familiares como, por supuesto, al sector comercial minorista. Verdaderamente, si el gobierno no presenta un esquema y sobre todo de contención a lo que se refiere a trabajar bajo la inflación, por supuesto, esta pandemia va a dejar muchos heridos, ya lo estamos observando. Lamentablemente la incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder más adelante, ni pensemos en lo que puede llegar a pasar con una segunda ola en la Argentina. Bueno, el panorama es bastante incierto y muy preocupante, pero ante todo ello también hay que pensar en una política, tanto de contención de inflación y por el otro lado también de oxigenar y ayudar al comercio minorista que está muriendo, a pesar de ser esencial, se está diezmando. ¿Lo ve esa política usted? ¿La observa? No hay un plan que pueda hoy por hoy ni auxiliar al comercio minorista, la presión tributaria está más alta que nunca, los servicios próximos a seguir aumentando, otro aumento de combustibles, eh, la, eh, el trabajo también se encuentra diezmado, la mayoría de las familias ha perdido alguno que otro ingreso y sobre todo no se ve una política de contención inflacionaria, no sirven los paliativos tomados por tiempos cortos. No sirve un plan de cortes de carne a un determinado precio en una determinada zona urbana. No sirve un listado de precios máximos que ni bien lo pidieron las alimenticias urgentemente. Las alimenticias pedían que el programa discontinuaran y ciertamente discontinuó, habilitando mayores incrementos a los alimentos. Creo que realmente la alta presión en todos estos segmentos no hace viable ninguna oxigenación de la economía, no va a hacer otra cosa que seguir destruyendo fuentes laborales. Vanessa, el gobierno abre los brazos con la ley de góndolas. ¿Es pasible esto? ¿Es viable? Para que la ley de góndolas funcione, tiene que haber un aceitado entramado entre gobierno, eh, las distintas industrias alimenticias y sobre todo, por supuesto, supermercados e hipermercados. Eso es un granito de arena que tiene que colocar cada uno. Que puede ser útil, bien implementado, por supuesto que sí, tenemos muchas pymes y MIPYMES que necesitan entrar al entramado de producción, de ventas. Su gran problema es la comercialización. Hemos acompañado innumerables empresas y emprendedores que no saben cómo colocar su producción. Entonces, es por ello que es difícil. Pero si esta ley de góndolas no va a apuntar a su espíritu, como es lo que a veces, muchas veces tememos, bueno, se caen en banalidades. Hoy por hoy hay que priorizar a las economías regionales, sobre todo a estas pymes y MIPYMES. Pero si no se las acompaña con un plan integral, bueno, verdaderamente esta ley de góndolas va a quedar en papel y no en el espíritu que merece tener. Dos preguntas finales porque sé que ha accedido a esta nota porque tenía una nota muy pegada a la otra. La indigencia, ¿cuánto es el monto para ser un indigente? Bueno, para que una familia no sea indigente, 37.344 pesos es lo que necesita una familia para no caer en la indigencia, para destinarlo solamente a la alimentación. Una pareja con dos pequeños
sabemos lo dificultoso de muchas familias para llegar a estos montos y es ahí donde se empiezan a recortar y estas estrategias de ahorro que afectan ya a alimentos. En una porción se analizaba que prácticamente el 48% de las familias asigna más del 40% destinados a la canasta básica alimentaria, llegando en un segmento el más humilde a casi un 60% destinado a alimentos. Prácticamente todo lo que ingresa en ese hogar es para pagar esta canasta básica alimentaria que no ha dejado de incrementarse en todo este año, incluso con las políticas de contención que hizo el gobierno y que duraron poco. Y por último, ¿cuántas empresas han cerrado en los últimos tiempos? Comercios, despensas, pymes chicas. Sí, 128 unidades comerciales, las que cerraron en noviembre, y de muy distintos rubros. Vamos a hablar, por supuesto, aquellas afectadas a la alimentación, pero también librerías. No dejemos de pensar en lo que fueron las cantinas escolares, y un segmento bastante grande de asociados que tienen cantinas, librerías, boutiques, salones de belleza, todos estos negocios que tuvieron mucha fase restrictiva para poder trabajar. Bueno, ya llevamos cuantificados 1.240 negocios cerraron en este año. Y en el contexto de pandemia, 1.102. Pegó de lleno este contexto, este delicado contexto en el comercio minorista. Vanessa, le agradezco mucho, gracias por la gentileza. Sé que tenía una comunicación pendiente pegada a la nuestra, así que le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, a disposición. Gracias. Un abrazo muy grande.